El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Puede ser visto en compañía de padres o adultos responsables. ¿Usted le hacía esto y éramos? Muy buenas tardes para toda la comunidad santarrosana, para los que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Saludo de manera muy cordial a la concejala Marta de Alí, a la concejala Luz María y a los demás concejales, secretaria general Paulina, auxiliar Jessica, al señor Adolfo Vergara Tobón, al señor Carlos Andrés Vélez, al señor Diego Pérez y a todas las personas que nos acompañan en el recinto. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo la sesión ordinaria en el cual tendremos el debate de votación del proyecto 005. Secretaria, por favor, dar inicio al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Un cordial saludo para usted, para la mesa directiva, para todos los concejales, para el secretario de Deportes que nos acompaña el día de hoy y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, Capsos TV y Mi Tierra Radio. Sesión ordinaria, acta número 041, 28 de mayo del 2026. Municipio Santa Rosa de Osos, Departamento Antioquia, República Colombia, Recinto, Consejo Municipal. Doy lectura al orden del día, siendo las 4:12 de la tarde. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Llamo a lista a los concejales. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Muy buenas tardes para todos presentes. Álvarez Lopera, John Jaime. Presente. Amaya Molina, Luz María. Buenas tardes, presente. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Presente. Capilla Jaramillo, Gustavo Alonso. Buenas tardes, presente secretaria. Mejía Flores, Carlos Alberto. Buenas tardes. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Buenas tardes, presente. Muñoz Mesa, Marta Hidalgo. Muy buenas tardes, presente. Ramírez Roldán, Valeria. Presente. Rojas Mira, Orley Enrique. Presente. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Buenas tardes, presente. Taborda Gómez, Joan Fernando. Buenas tardes, presente. Señor presidente, me permite informar que se encuentran 12 concejales presentes en la corporación. Hay coro decisorio y liberatorio. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, oración. Por favor, el concejal Gustavo Alonso Hincapié nos ayuda nos da la oración en el día de hoy. Pueda, Gustavo. Buenas tardes. Primeramente, agradecer por tantas bondades y beneficios recibidos. En la tarde de hoy, pidamos juntos la presencia del Espíritu Santo para que podamos reconocer la ceguera que hay muchas veces en nuestras vidas, en nuestros actos, pensamientos, y que como en nuestros actos y en nuestros pensamientos, y que como el ciego Bartimeo gritemos: Jesús, ten compasión de nosotros, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Que iluminados con su luz seamos dóciles y seamos conscientes de nuestros actos para el bien nuestro y el bien de todos los santarrosanos y de todos los colombianos. Se acerca una fecha muy importante para las decisiones para el futuro de nuestro querido país Colombia, y el cual yo invito a todos los santarrosanos y a todos los coterráneos a que de una u otra manera votemos bien, saquemos un instante, hagamos un alto en el camino para hacer un análisis de esa persona, de ese candidato, porque quieren votar, que de una manera u otra pues no se queden con lo que salen en redes sociales o con lo que le diga el vecino, con lo que le diga el amigo, sino que hagamos un análisis a conciencia y con toda la serenidad y con toda la responsabilidad para el bien de el futuro de nuestro querido país Colombia. Que a imagen de la Santísima Virgen también seamos dóciles al querer de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, Espíritu Santo, iluminoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal, por la oración. Por favor, continuar con el orden del día, secretaria. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Doy lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, oración. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, debate y votación del proyecto de acuerdo número 005 del 2026, por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se deroga el acuerdo 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013 y se dictan otras disposiciones. Intervención del concejal ponente João Fernando Taborda Gómez, intervención de la administración municipal e intervención de los concejales. Quinto, proposiciones y varios. Se encuentra en consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Se cierran las consideraciones. Por favor, secretaria, someter a aprobación el orden del día. Se somete a aprobación el orden del día leído. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Apruebo el orden del día. Álvarez Lopera, John Jaime. Sí, apruebo. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo el orden del día. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Apruebo. Muñoz Mesa, Marta Idalí. Apruebo el orden del día. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Miror, Ley Enrique. Apruebo. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, João Fernando. Sí. Señor presidente, me permite informar que el orden del día ha sido aprobado por 12 concejales. Muy bien, secretaria, por favor, leer el acta de ponencia. Muchas gracias, secretaria. Pueda, secretaria, tener el uso de la palabra. Procedo con la lectura del acta de comisión. Acta número 002, 19 de mayo del 2026, 2:24 p.m., Recinto Consejo Municipal. Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Ciudad Santa Rosa de Osos, Departamento Antioquia, República Colombia. Convoca a Daniel Arturo Roldán Ramírez, presidente de la comisión. Objeto de la reunión, debatir el proyecto de acuerdo número 005 del 2026, por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se derogan los acuerdos 029 del 2013 y 014 del 2014 y se dictan otras disposiciones. Siendo la fecha ayer establecida, se reunieron los miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública en el recinto del Consejo Municipal, contando con la presencia de los siguientes miembros: Rojas Miror Ley Enrique, Roldán Ramírez Daniel Arturo, Taborda Gómez João Fernando, Hincapié Jaramillo Gustavo Alonso, en compañía de Adolfo Vergara Tobón, secretario de Deportes, Valentín Arboleda Jaramillo, director de Deporte Formativo, Carlos Andrés Vélez Marulanda, director de Actividad Física, Leonardo Ignacio Balbín, apoyo logístico a eventos, Diego Pérez, contratista, Valeria Ramírez Roldán, concejal, y Faneida Rendón Hernández, asesora jurídica del Consejo Municipal, quien se hizo presente desde la virtualidad. Nota: el concejal Mesa Restrepo Jaime Alberto no asistió a la comisión. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal, Faneida Rendón Hernández, saluda y dice: Unidad de materia. El proyecto de acuerdo que se analiza en esta oportunidad cumple con el mandato legal dispuesto en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el cual preceptúa que todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Consejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. Impacto fiscal del proyecto de acuerdo. El presente proyecto de acuerdo cumple con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 del 2003, el cual establece que en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectiva los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.
Conclusión. El proyecto de acuerdo número 005 del 2026 es jurídicamente viable y en términos generales se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que desarrolla competencias constitucionales y legales relacionadas con la promoción del deporte y el reconocimiento al mérito deportivo. El proyecto cumple con el principio de unidad de materia, dado que todas sus disposiciones se encuentran dirigidas a regular integralmente el sistema municipal de estímulos e incentivos deportivos. De igual manera, se evidencia el cumplimiento con la iniciativa por parte de la Administración, competencia por parte del Consejo Municipal y menciona en su exposición de motivos el impacto fiscal. Sin embargo, se recomienda. Primero, con respecto al artículo 2, en el parágrafo 2 menciona la palabra decreto, se debe corregir por acuerdo. Asimismo, se sugiere modificar el año electivo siguiente por vigencia fiscal siguiente, toda vez que es una expresión ambigua. En el artículo 3 se debe corregir la numeración de los parágrafos, ya que no están de forma consecutiva. En el artículo 4 se recomienda sustituir gastos íntegros deportivos por gastos relacionados directamente con la actividad deportiva. En el artículo 5 se recomienda sustituir la expresión año lectivo siguiente por vigencia fiscal siguiente. Y en el público y cúmplase se debe corregir el mes de febrero, puesto que nos encontramos en las sesiones del periodo del mes de mayo. Finalmente, se recomienda crear un artículo donde se reglamente de manera objetiva la elección del deportista del año, estableciendo procedimientos de postulación, certificaciones, avales, contratos, procedimientos de selección, criterios técnicos de evaluación, sistema de puntajes, reglas de desempate suficientemente claras, fallecimiento del deportista del año, publicidad de resultados. Interviene el concejal João Fernando Taborda Gómez, ponente del proyecto de acuerdo, saluda y dice: antecedentes, objeto y bases del estudio. El presente informe de ponencia se emite con fundamentos en los acuerdos vigentes 029 del 2013 y 014 del 2014, el nuevo proyecto de acuerdo número 005 del 2026 y de manera esencial el concepto jurídico oficial emitido por la asesora jurídica del Consejo Municipal, la doctora Fañaide Rendón. En esta ponencia me permito comparar detalladamente las normativas vigentes frente al nuevo proyecto, resaltar sus ventajas, demostrando cómo se subsanan deficiencias anteriores, acoger todas las recomendaciones al concepto jurídico e incorporar la nueva reglamentación propuesta, conformando así un instrumento normativo completo, sólido y funcional. Análisis comparativo, acuerdos vigentes versus el nuevo proyecto. Acuerdo número 029 del 2013. Fue el primer instrumento que estructuró formalmente el reconocimiento al mérito deportivo en el municipio, llenando un vacío normativo y respondiendo a una necesidad sentida de la comunidad deportiva. Igual reguló por primera vez la forma de distribuir los incentivos en deportes de conjunto, aspecto que faltaba en el acuerdo original. Mejoró levemente la redacción jurídica y aclaró algunos conceptos, reconociendo el deporte como un derecho fundamental y un gasto público social. Con la iniciativa de dicho acuerdo se generó motivación, sentido de pertenencia y respaldo institucional, impulsando el crecimiento de la práctica deportiva y la formación de talentos locales. Finalmente se definió valores económicos según la medalla obtenida, estableciendo un referente de reconocimiento material. Sin embargo, este pagaba igual valor económico por medalla, sin importar si era departamental, nacional o internacional, generando inequidad. Acuerdo 014 de 2014, modificatorio. Representó un avance al intentar corregir algunos vacíos en el Acuerdo 029 del 2013, ajustando parcialmente montos y reglas básicas. Igualmente estableció una clasificación inicial por categorías de competencia, departamental, nacional e internacional, y diferenció deportes individuales y de conjunto, creando un orden básico. También se fundamentó en las leyes 181 de 1995, 136 de 1994 y 389 del 2010. Finalmente mantuvo el fin esencial de apoyo y reconocimiento consolidado la política pública deportiva local. Es de anotar que aún así no resolvió los problemas de fondo, seguía sin definir claramente competencias oficiales, requisitos de elegibilidad ni organismos competentes. Este no incorporó normas posteriores como la Ley 389 del 2010 ni se ajustó a los requisitos de la Ley 819 del 2003 sobre el impacto fiscal, quedando fuera del marco legal vigente. Proyecto de acuerdo número 005 del 2026, nueva propuesta. El nuevo proyecto nace de la necesidad de actualizar normas que quedaron desajustadas financieramente, ambiguas en su aplicación y desiguales en sus reconocimientos. Con este se busca reestructurar el sistema para hacerlo claro, justo, sostenible y alineado con la realidad deportiva actual. Es puntual en el ámbito de la aplicación, se fundamenta expresamente en el artículo 52 de la Constitución Política, Ley 181 de 1995, Ley General del Deporte,
1389 del 2010, incentivos al deporte, 819 del 2003, responsabilidad fiscal, 136 de 1994, régimen municipal. Cumple estrictamente con el principio de unidad de materia, según el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, regulando solo lo relacionado con estímulos deportivos como lo valida el concepto jurídico. Se ajusta a las competencias del Consejo Municipal, artículo 313, y a la iniciativa del alcalde, artículo 315. El proyecto de acuerdo planteado es claro en las competencias válidas, son las organizadas por Indeportes Antioquia, Ministerio de Deportes, ciclos olímpicos, paralímpicos y mundiales. Es claro en que no se paga nada por torneos privados, amistosos, invitacionales o que no pertenezcan al ciclo oficial, aunque tengan aval deportivo, y plantea una nueva estructura de pagos más proporcionales y equitativos de la siguiente forma. Deportes individuales en salarios mínimos legales vigentes. Departamental oro 0,5. Nacional oro 1,5. Plata 1,1. Bronce 0,5. Internacional oro 2,0. Plata 1,5. Bronce 1,0. Deportes en conjunto en salarios mínimos legales vigentes. Final departamental oro 5,0. Nacional oro 7,0. Plata 5,0, bronce 3,0, internacional oro 10,0, plata 7,0, bronce 5,0. Más precisiones sobre el proyecto de acuerdo. Si obtiene varias medallas, se paga solo la de mayor valor en el año. Si participa por otro municipio, no recibe incentivos. Si varios deportistas locales están en el mismo equipo, el valor total se divide entre todos. La fecha de pago es el primer trimestre del año siguiente. La financiación es de recursos exclusivos de la tasa Prodeporte, separado de otros impuestos. Reconocimiento deportista del año. Premio 50% de un salario mínimo legal vigente mensual durante 12 meses. Junta seleccionadora definida, alcalde, Secretaría de Deporte, Educación, Medios, Consejo, Comercio y Clubes. Criterios objetivos, jerarquía de competencia y valor de la medalla. En términos generales, este nuevo proyecto soluciona muchas de las fallas anteriores, se ajusta plenamente a derecho, solicita a la Administración Municipal acoger todas y cada una de las recomendaciones del concepto jurídico, los cuales son: artículo 2, parágrafo 2, corregir la palabra decreto por acuerdo, cambiar año lectivo siguiente por vigencia fiscal siguiente, eliminando ambigüedad. Artículo 3, corregir la numeración de los parágrafos para que sean consecutivos y lógicos. Artículo 4, sustituir gastos íntegros deportivos por gastos relacionados directamente con la actividad deportiva, clarificando que se puede financiar. Artículo 5, sustituir nuevamente año lectivo siguiente por vigencia fiscal siguiente, alineando con la responsabilidad presupuestal. Artículo de publicación, corregir el mes de publicación pasando de febrero a mayo, acorde al periodo de sesión actual. Nuevo artículo, elección del deportista del año, se incluye todo lo recomendado: procedimientos de postulación, certificaciones y contratos, procedimiento técnico de selección, criterios de evaluación y sistema de puntuación, reglas claras de desempate, regulación en caso de fallecimiento, publicidad y transparencia total de resultados. Propuesta por mi parte sobre el nuevo artículo de elección del deportista del año. Artículo, elección del deportista del año. Con el fin de exaltar el mérito, la dedicación, los logros deportivos y el ejemplo personal de los atletas del municipio de Santa Rosa de Osos, se establece el reconocimiento anual al deportista del año, el cual se regirá por las siguientes disposiciones, procedimientos y reglas. Primero, procedimiento de postulación. La postulación de los candidatos podrá ser realizada por ligas, clubes o asociaciones deportivas con personería jurídica reconocida, la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura del municipio, instituciones educativas que cuenten con programas deportivos formales, un grupo mínimo de 5 concejales o por iniciativa ciudadana debidamente respaldada. Las postulaciones se recibirán durante el primer mes del año siguiente al periodo evaluado, mediante comunicación escrita o formato oficial dirigido a la Secretaría de Deportes, la cual abrirá y gestionará el proceso. No se aceptarán postulaciones extemporáneas ni aquellas que no cumplan con los requisitos aquí establecidos. Segundo, certificaciones, documentos y requisitos de verificación. Toda postulación deberá acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación, so pena de ser rechazada de plano. Primero, certificación oficial de resultados, expedida por la Liga, Federación o ente competente, donde conste el nombre del deportista, evento, categoría, fecha, lugar y puesto obtenido correspondiente al año objeto de evaluación.
Segundo, constancia de representación, documento que acredite que el deportista representa oficialmente al municipio de Santa Rosa de Osos o a sus instituciones deportivas en las competencias relacionadas. Tercero, certificado de residencia que demuestra arraigo y permanencia mínima de 2 años en la jurisdicción municipal. Cuarto, paz y salvo disciplinario expedido por el organismo deportivo al cual pertenece que certifique la ausencia de sanciones, suspensiones o procesos disciplinarios vigentes. Quinto, certificado de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios vigentes que acrediten la buena conducta y ausencia de procesos penales o sanciones graves. Sexto, información contractual. En caso de que el deportista mantenga vínculos contractuales con clubes, ligas o instituciones, se deberá aportar copia del contrato vigente o certificación de su cumplimiento donde conste que no existen obligaciones pendientes, conflictos o incumplimientos que afecten su reconocimiento. La Secretaría de Deporte revisará la documentación, verificará su veracidad y legalidad y publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados con expresión de las causas de rechazo dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre de las inscripciones. Tercero, procedimiento técnico de selección. La evaluación y elecciones será a cargo de una junta seleccionadora integrada por el alcalde municipal o su delegado, presidente, el secretario de Deporte, Recreación y Cultura, secretario técnico con voz y voto, un representante del Consejo Municipal, un representante de los medios de comunicación locales, un representante del sector comercial o industrial vinculado al deporte, un representante de las instituciones educativas del municipio. Esta junta actuará con autonomía, objetividad y estricto sostenimiento a las reglas aquí descritas. Su decisión será inapelable, salvo en casos de comprobada falsedad documental o violación de este reglamento. La evaluación se hará de forma cerrada y técnica, basada exclusivamente en los criterios objetivos y el sistema de puntuación definidos a continuación. Cuarto, criterios de evaluación y sistema de puntuación. La valoración se realizará sobre una escala total de 1000 puntos, distribuidos según la importancia del logro, la categoría de la competencia y el resultado obtenido, así. A. Jerarquía y nivel de competencia hasta 600 puntos. Competencias internacionales, Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos, 600 puntos máximos. Competencias nacionales, Campeonatos Nacionales Oficiales, Juegos Nacionales, 400 puntos máximo. Competencias departamentales, Juegos de Indeportes Antioquia, Campeonatos Departamentales Oficiales, 200 puntos máximos. B. Resultado y medalla obtenida, factor multiplicador sobre el valor del evento. Medalla de oro, primer puesto, multiplica el valor del evento por 1,00. Medalla de plata, segundo puesto, multiplica el valor del evento por 0,75. Medalla bronce, tercer puesto, multiplica el valor del evento por 0,50. C. Valoración adicional por participación y trayectoria hasta 200 puntos. Representación exclusiva del municipio en todas las fases, 50 puntos. Permanencia y continuidad deportiva superior a 3 años, 50 puntos. Participación exitosa en múltiples disciplinas o categorías en el mismo año, 50 puntos. Comportamiento ejemplar, ética deportiva y reconocimiento público, 50 puntos. Nota: solo se puntuarán las competencias oficiales reconocidas por el Ministerio de Deporte, Indeportes Antioquia, ligas y federaciones. Quedan excluidos eventos privados, amistosos o invitacionales. Si un deportista obtiene varios logros, se sumarán a las puntuaciones correspondientes sin límite de acumulación. Quinto, reglas claras de desempate. En caso de que 2 o más candidatos obtengan idéntica puntuación final, se definirá el ganador aplicando sucesivamente los siguientes criterios al desempate en este orden. Primero, mayor cantidad de medallas de oro obtenidas en el año. Segundo, mayor nivel jerárquico de la competencia donde se obtuvo el principal logro. Tercero, mayor número de medallas obtenidas en total, oro, plata y bronce. Cuarto, menor edad del deportista, priorizando el desarrollo deportivo a largo plazo. Quinto, en última instancia y de persistir el empate, la Junta Seleccionadora decidirá por mayoría simple mediante votación abierta y motivada, dejando constancia escrita de las razones. Sexto, regulación especial en caso de fallecimiento. Si el deportista seleccionado como ganador fallece antes de la entrega del reconocimiento o antes de finalizar el periodo del estímulo, el título de deportista de año se otorgará de forma póstuma como homenaje público y honorífico. Segundo, los beneficios económicos pendientes o el valor total del reconocimiento serán entregados íntegramente a sus herederos legales o grupo familiar primario debidamente acreditado.
Tercero, en caso de fallecimiento durante el proceso de postulación se mantendrá su candidatura si cumple con los requisitos y de resultar elegido se procederá conforme al numeral anterior. Cuarto, no se realizará una nueva elección ni se pasará el reconocimiento al siguiente en la lista, salvo que el fallecimiento ocurra antes de la sesión de evaluación y la Junta decida excluirlo por imposibilidad material de recibir el beneficio, caso en el cual se declarará ganador al deportista que siga en puntuación. Séptimo, publicidad y transparencia total de los resultados. Todos los procesos garantizará el proceso a la información y la máxima publicidad conforme a las siguientes reglas. Primero, publicación de convocatorias. Se difundirá ampliamente en medios locales, página web oficial, redes sociales y carteleras municipales con al menos 15 días de antelación. Segundo, divulgación de candidatos. La lista de los habilitantes e inhabilitados con sus respectivas hojas de vida deportivas será pública y podrá ser consultada por cualquier ciudadano. Acta de evaluación. La Junta Seleccionadora levantará un acta detallada donde conste la puntuación obtenida por cada participante, los criterios aplicados, las razones de las decisiones y los resultados finales. Esta acta será publicada y se archivará en la Secretaría de Deporte. Cuarto, notificación y difusión oficial. El resultado final se notificará personalmente al ganador y se publicará oficialmente dentro de los 3 días hábiles siguientes a la selección. La entrega del reconocimiento se realizará en un acto público y solemne, preferiblemente en el marco de las celebraciones del municipio. Además de incorporar las siguientes sugerencias por mi parte. Primero, no eliminar la prioridad de beneficios de vinculación a programas de vivienda de interés social al grupo familiar del deportista del año siempre y cuando cumpla con los requisitos legales vigentes. Segundo, pérdida de beneficio. Integrar un artículo que regule todas las situaciones en las que se pierde, suspende o retira el reconocimiento o incentivo, razones de conducta ética o situaciones jurídicas, como por ejemplo el siguiente. Pérdida, suspensión o retiro del beneficio. El reconocimiento, estímulo o incentivo otorgado en virtud del presente acuerdo se perderá, suspenderá o retirará totalmente de manera temporal en los siguientes casos. Primero, por conducta indebida o falta de ética grave. Cuando el deportista incurra en actos, comportamientos o declaraciones que atenten contra la moral, las buenas costumbres, el honor, la dignidad humana, el buen nombre del deporte, de las instituciones deportivas o del municipio de Santa Rosa de Osos, o cuando viole gravemente el código de ética o reglamentos disciplinarios de su liga, federación o ente deportivo. Segundo, por procesos o condenas penales, cuando el deportista sea vinculado formalmente a un proceso penal por delitos dolosos o culposos que atenten contra la vida, la integridad personal, el patrimonio, la salud pública, la administración pública o la fe pública, o cuando exista condena penal ejecutoriada por cualquier delito. La pérdida será definida si la condena es firme y temporal durante el tiempo del proceso, si así lo determina la autoridad competente. Tercero, por faltas graves contra la disciplina deportiva, cuando sea sancionado de dopaje, fraude deportivo, suplantación, agresiones o competidores, jueces o directivos o cualquier falta grave tipificada en las normas deportivas nacionales o internacionales. Cuarto, por incumplimiento de requisitos, cuando se demuestre que obtuvo beneficios mediante información falsa, documentos adulterados o cuando deje de cumplir requisitos de residencia, inscripción o representación. Quinto, por renuncia voluntaria, cuando el deportista manifiesta expresamente su decisión de no continuar recibiendo el beneficio. Parágrafo primero. La pérdida o suspensión será declarada mediante acto administrativo motivado previa garantía del derecho de defensa y contradicción del afectado. Parágrafo 2. En caso de suspensión, el beneficiario se reactivará solo si se levanta la sanción o se absuelve al deportista, sin derecho a reclamación de valores, dejando de percibir durante el tiempo de suspensión. Tercero, ampliar la cobertura económica y de medallas en los estímulos de orden departamental, en lo individual conjunto, que no sea oro, sino también plata y bronce. Conclusión. El proyecto de acuerdo número 005 del 2026 representa un avance fundamental y necesario para la normativa deportiva de Santa Rosa de Osos, al corregir íntegramente las falencias, ambigüedades y desajustes legales que presentan los acuerdos 029 del 2013 y 014 del 2014. Se evidencia que este nuevo instrumento, primero, cumple estrictamente con el marco jurídico, eliminando riesgos de invalidez o nulidad. Segundo, establece reglas claras. Tercero, garantiza transparencia y sostenibilidad. Cuarto, fortalece la ética y la responsabilidad. Quinto, conserva beneficios estratégicos. En síntesis, este proyecto
se transforma de forma moderna, segura, equitativa y funcional, diseñada exclusivamente para apoyar, motivar y reconocer el esfuerzo de los atletas santarrosanos al tiempo que protege el correcto uso de los recursos públicos. En virtud de lo expuesto y al evidenciarse que el proyecto de acuerdo número 005 del 2026 se encuentra ajustado a la ley, responde a una necesidad sentida de la comunidad deportiva y ha sido enriquecido con las observaciones técnicas y jurídicas correspondientes. Me permito invitar respetuosamente a los honorables concejales a: primero, dar trámite definitivo al presente proyecto, aprobándolo en esta comisión conforme a las normas y procedimientos internos de la corporación. Segundo, ordenar a su paso a sesión plenaria del Consejo Municipal para su estudio, debate y aprobación definitiva, al considerar que constituye una herramienta indispensable para el desarrollo del deporte, la cultura física y el bienestar social de Santa Rosa de Osos. Su aprobación permitirá derogar expresamente las normas anteriores que hoy resultan ineficaces y desactualizadas y dotar al municipio de una reglamentación sólida que garantice justicia, seguridad jurídica y proyección para el deporte local. Interviene Adolfo Vergara, secretario de Deportes, saluda y dice: como administración municipal y desde la Secretaría de Deportes considero fundamental presentar este proyecto de acuerdo para estar a la altura de las expectativas y de la realidad actual del deporte. Quiero agradecer al concejal Joan por la excelente ponencia que nos comparte y manifiesta y esperamos obviamente contar con el visto bueno de esta comisión. Esta iniciativa busca establecer un marco institucional claro, transparente y equitativo para otorgar estímulos, incentivos y reconocimientos a los deportistas de Santa Rosa de Osos, quienes representan al municipio en competencias oficiales del orden departamental, nacional e internacional. Este proyecto nace de una necesidad de fortalecer el deporte como herramienta de transformación social, reconocer el esfuerzo de nuestros atletas, consolidar una política pública que incentive el alto rendimiento deportivo, la permanencia de los jóvenes en procesos formativos y el sentido de pertenencia por y para Santa Rosa de Osos. Este proyecto de acuerdo constituye una iniciativa estratégica orientada a dignificar y reconocer el esfuerzo y la disciplina y los resultados deportivos obtenidos por los atletas del municipio, estableciendo criterios objetivos para la asignación de incentivos económicos y reconocimientos institucionales. Dentro de la propuesta se tiene un enfoque técnico, social y administrativo, ya que esta fortalece el sistema municipal del deporte, incentiva una excelencia deportiva, motiva a la comunidad de los procesos formativos, promueve el buen uso del tiempo libre y la construcción de proyectos de vida a través del deporte, genera identidad territorial y orgullo municipal, y establece reglas claras, transparentes, algo fundamental para la entrega de los estímulos e incentivos. Como ustedes bien saben, y es importante también traer la colación, Santa Rosa de Osos ha sido históricamente un municipio destacado por su talento deportivo en diferentes disciplinas. Nuestros deportistas han representado con orgullo al municipio en competencias departamentales, nacionales e incluso internacionales, alcanzando importantes logros que merecen ser reconocidos institucionalmente. Adicionalmente, es importante hacer énfasis en que la realidad deportiva actual de Santa Rosa de Osos no es la misma de hace 10 o 15 años. Antes era mucho más difícil que un deportista destacara a nivel departamental. Hoy, gracias al crecimiento del deporte y al compromiso de nuestros atletas, muchos deportistas logran traer medallas de plata o de bronce en competencias departamentales. Allí es donde también nace la necesidad de empezar a establecer parámetros de entrega de incentivos que estén a la altura de las expectativas y de la realidad del deporte en la actualidad. Obviamente también existen dificultades para nuestros deportistas a nivel económico relacionadas con el transporte, implementación deportiva, alimentación, inscripciones, procesos de preparación y competencia, acceso a escenarios y entrenamientos especializados. Que queremos que estos incentivos, además de otorgar una condecoración simbólica y económica a nuestros deportistas del año, permitan también empezar a mitigar, aunque nunca será suficiente, todas estas necesidades anteriormente descritas. Dentro del impacto que esperamos tener con este proyecto, confiamos en que pueda pasar a plenaria encontrando diferentes aspectos importantes. En el impacto deportivo buscamos incrementar la participación en procesos competitivos. Esto va a incentivar que el nivel de nuestros deportistas y el amor por el deporte crezcan cada vez más. También esperamos mejorar el rendimiento de los atletas de la mano de los esfuerzos administrativos que nosotros como Administración Municipal y Secretaría de Deportes vamos a realizar. Asimismo, nos permitimos fortalecer los clubes y las escuelas de formación deportiva. En el impacto social buscamos disminuir factores de riesgo en niños y jóvenes, promover y continuar promoviendo hábitos de vida saludable e incentivar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Y dentro del impacto institucional vamos a consolidar una política deportiva municipal mucho más clara, generar confianza y transparencia y seguir posicionando a Santa Rosa de Osos como referente deportivo regional. Debemos mirar este proyecto no como un gasto, sino como una inversión social necesaria. También debemos entender la importancia de que el proyecto dentro de su marco jurídico y conceptual sea lo suficientemente
suficientemente claro para evitar ambigüedades y para que esté verdaderamente a la altura de las exigencias que hoy tiene el deportista santarrosano. Miremos el deporte como un verdadero transformador de vida. Hoy debemos seguir reconociendo en todos los escenarios a quienes representan a Santa Rosa de Osos y que a pesar de muchas situaciones que aún no son óptimas en materia de infraestructura e inversión deportiva, continúan llevando el nombre del municipio a escenarios departamentales, nacionales e internacionales. A nivel departamental, el nombre de Santa Rosa de Osos ya resuena con fuerza y cada vez más también empiezan a hacerlo a nivel nacional e internacional. Reitero que con este proyecto de acuerdo se establecen reglas claras y objetivas para fortalecer nuestra política deportiva municipal. Honorables concejales, este proyecto representa un reconocimiento al esfuerzo silencioso de muchos deportistas y familias que día a día trabajan por dejar en alto el nombre de Santa Rosa de Osos. Hoy tenemos la oportunidad de convertir ese esfuerzo en una política seria, transparente y sostenible que motiva a nuestras nuevas generaciones y fortalezca el deporte como una herramienta de transformación social. Interviene el concejal Gustavo Alonso Incapié Jaramillo, saluda y dice: primero quiero felicitar a Joan por su excelente ponencia. Considero que ha colocado un punto alto en las ponencias que se han presentado a esta corporación. La información es muy completa y el tema que hoy es realmente importante. Como integrante de la Comisión de Presupuesto, uno entiende que muchas veces existe un margen muy reducido para maniobrar financieramente. Sin embargo, también es claro que el proyecto viene bien estructurado, organizado y separado en cada uno de sus componentes. Por eso para mí es muy importante hacer parte de la discusión de este proyecto. Personalmente considero que este es un proyecto de trámite, como muchos de los que llegan aquí, pero eso no le quita la importancia que realmente tiene. Al contrario, es un proyecto al que debemos darle toda la relevancia, porque busca continuar materializando el apoyo al deporte y a nuestros deportistas. Hoy se explicaba claramente algo muy importante: el impacto que genera el deporte va mucho más allá del incentivo económico. No puedo dejar de mencionar la cantidad de eventos y actividades que impactan positivamente la motivación de nuestros jóvenes. Nosotros dejamos de ser hace muchos años un municipio que únicamente aspiraba a participar en los juegos departamentales. Hoy hablamos de zonas, de zonables, que competencias más amplias y de seguir creciendo deportivamente. Por eso hay que tratar en la medida de lo posible de continuar invirtiendo en estas áreas. Claro que esto cuesta dinero, para también estamos hablando de inversión social y de un impacto fiscal medidamente asegurado. Hoy incluso estamos pensando en ser sedes de zonables. Y eso genera un impacto enorme. Lo hablábamos ahorita en el debate con los rectores. Es increíble el movimiento que puede generar el deporte. Hablábamos, por ejemplo, de que entre la Marco Tobón Mejía, el Cardenal y la Normal hay cerca de 4.000 jóvenes. Yo les decía a los rectores que los colegios dejaron de ser grandes canteras deportivas que antes alimentaban las selecciones y los equipos representativos del municipio. Antes la base de los equipos salía directamente de las instituciones educativas. Hoy eso será otro tema de discusión, pero sí es una reflexión importante. También quisiera tocar un punto que me parece necesario dejar claro y seguramente también se abordará relacionado con la derogatoria total de los acuerdos anteriores. Me gustaría saber qué tan importante o qué incidencia tiene. Desde el punto de vista jurídico, no haber tenido en cuenta algunos aspectos de los acuerdos que hoy se están derogando totalmente, específicamente los acuerdos 29 y 14, entiendo que algunos mensajes o recomendaciones de estos acuerdos fueron recogidos dentro del nuevo proyecto, pero sí considero importante que tengamos plena claridad jurídica y que no vayamos a tener inconvenientes con esta derogatoria total. Finalmente, quiero expresar mi respaldo total a este proyecto de acuerdo porque considero fundamental reconocer y apoyar a nuestros deportistas. Con esfuerzo y disciplina representen a Santa Rosa de Osos y dejen en alto el nombre del municipio. Estos estímulos e incentivos no solamente motivan a los atletas actuales, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a creer en el deporte como una herramienta de desarrollo, formación y transformación social. Por eso respaldo esta importante iniciativa. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira, saluda y dice: primero que todo, quiero manifestar que todos los deportistas, independientemente de la disciplina que practiquen, merecen reconocimiento y apoyo. Concejal Gustavo, considero que desde hace bastante tiempo se venía solicitando una modificación de estos acuerdos, ya que presentaban múltiples vacíos y errores, además de generar una carga considerable. Hoy vemos cómo el deporte ha evolucionado de manera
manera significativa. Los deportistas son cada vez más disciplinados, más comprometidos con sus procesos de entrenamiento y participan en un mayor número de competencias. Todo esto se traduce en más resultados, más reconocimientos y más medallas para el municipio. No se trata de que ahora sea más fácil, por el contrario, detrás de cada logro existe mucho más trabajo, preparación, esfuerzo y formación deportiva. Por eso me parece importante que hoy se esté sacando adelante esta modificación y que además se le esté diciendo al resto del sector deportivo que realmente se estaba en mora de actualizar varios de estos acuerdos. Incluso nosotros mismos ya lo habíamos mencionado en diferentes ocasiones, que era necesario revisar y modernizar la normativa existente. Al final sí me quedan algunas dudas. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que hace el concejal Joan, porque veo que se está planteando el derogatorio total de los acuerdos 014 del 2014 y 029 del 2013. Pero observo que en el acuerdo 029 hay una parte muy importante relacionada con el incentivo de vivienda. No solamente se habla del deporte, sino también de tener en cuenta el núcleo familiar dentro de un proyecto de vivienda, siempre y cuando el deportista cumpla con las condiciones establecidas. Yo considero que ese incentivo no debería retirar, porque realmente no le generaría costos adicionales significativos a la administración municipal. Si eventualmente son 4 deportistas al año y se presenta un proyecto de vivienda, perfectamente se podría tener en cuenta ese porcentaje, o sea, una posibilidad para quienes realmente se lo han ganado y lo merecen. Estamos hablando de deportistas que cumplen unos requisitos y que representan al municipio. Por eso considero que este incentivo debería conservarse. También me parece importante revisar el tema relacionado con la edad. Es uno de los acuerdos anteriores, se hablaba de 17 años, pero sabemos que la mayoría de edad en Colombia es a los 18 años. Entonces considero que este aspecto también debería revisarse para que quede ajustado y no vaya a generar interpretaciones o dificultades posteriores. Otro punto que me parece importante es lo relacionado con los incentivos para los deportes de conjunto. Lo hablaba ahora con el compañero. En el acuerdo, como tal, los incentivos para deportes y conjuntos quedan muy limitados, especialmente para las medallas de plata y de bronce. Yo considero que puede ser poco, porque finalmente en todos los deportes y campeonatos, el simple hecho de participar y alcanzar estos resultados ya representan un esfuerzo enorme y merece reconocimiento. Finalmente quiero referirme al tema de las fechas de los eventos y las competencias. Creo que debemos tener mucho cuidado porque los resultados deportivos se construyen durante todo el año y sabemos que muchas competencias se realizan en diferentes momentos del calendario. Entonces es importante dejar bien definido ese tema para evitar inconvenientes o que algunos deportistas puedan quedar por fuera de los incentivos por situaciones relacionadas únicamente con las fechas de participación o de la realización de los eventos deportivos. Interviene el concejal Joan Fernando Taborda Gómez, ponente del proyecto de acuerdo, y dice: por eso considero importante que la elección se realice en el primer mes de la vigencia, precisamente para que se puedan tener en cuenta los resultados y la facturación correspondiente al año inmediatamente anterior. Esa era justamente la propuesta que se venía planteando, sobre todo para garantizar mayor claridad y organización dentro del proceso de selección y entrega de los incentivos. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mire y dice: la elección del deportista del año requiere una logística importante, definir quiénes van a ser elegidos, realizar el proceso de evaluación, mandar a hacer las medallas y organizar todo lo relacionado con el reconocimiento. Por eso yo considero que este proceso sí debería realizarse al año siguiente. Lo que sucede a la larga, esto viene desde el mismo momento en que inició el acuerdo. Recordemos cuando estuvieron Jair Palacio y María del Carmen, a ellos también les correspondió reconocer medallas y estímulos de deportistas que habían ganado anteriormente. Ellos respetaron el acuerdo, aunque el acuerdo tenía vacíos importantes. Posteriormente, cuando ingresó la nueva administración, también se continuó con esa responsabilidad. Por eso creo que en este caso sí debemos tener muy claro cómo se va a aplicar el acuerdo. Si el acuerdo queda estipulado para hacerse dentro de los primeros 15 días del año siguiente, entonces debe organizarse de esta manera, porque realmente lo importante aquí es definir cómo vamos a responder y cómo vamos a cumplirle a los deportistas. Sabemos que estos recursos se deben de pagar y reconocer, entonces habrá que mirar administrativamente cómo se hace, si se realiza mediante un traslado presupuestal, mediante otra figura financiera o con la disponibilidad existente. Tampoco estamos hablando de montos exagerados o impagables. Yo creo que cualquiera de nosotros entendería que si un deportista se ganó esa medalla, realmente adquirió un derecho. Y ahí es donde considero que no podemos desconocer el esfuerzo de los deportistas. Hay formas
de administrar y de organizar financieramente las cosas, pero eso no puede significar desconocer un derecho adquirido por alguien que se esforzó, se sacrificó y dejó muchas cosas de lado para representar al municipio. También es cierto que los acuerdos anteriores tenían muchas falencias y dejaban demasiados vacíos, incluso hubo medallas y reconocimientos que probablemente no correspondían, precisamente porque la norma dejaba demasiadas interpretaciones abiertas. Por eso considero que en este caso sí debemos ser responsables y dejar el tema completamente claro. Si hablamos de una fecha límite como el 15 de diciembre, entonces deberíamos entender que el tiempo es muy corto para organizar todo el reconocimiento del deportista del año, especialmente cuando todavía faltan competencias, resultados y procesos por cerrar al finalizar el periodo deportivo anual. Entonces, más allá de poner una fecha estricta, lo importante es dejar procedimiento claro y bien organizado dentro del acuerdo, para que no se generen inconvenientes futuros y para que los deportistas realmente reciban el reconocimiento que les corresponde. Interviene el concejal Daniel Arturo Roldán Ramírez y dice: está bien que antes el acuerdo había quedado demasiado amplio porque prácticamente se estaba entregando reconocimiento por todo. Sin embargo, reitero lo que usted mismo acaba de decir, tampoco podemos irnos al otro extremo y dejar por fuera a quienes obtienen medallas de plata o de bronce. Hoy sabemos que el listón está muy alto. Los jóvenes que actualmente compiten en las diferentes modalidades individuales tienen un nivel muy competitivo y muchas veces lo que más necesitan es motivación. En muchas ocasiones no estamos hablando solamente de dinero, sino del reconocimiento y del respaldo institucional que les permite continuar con sus procesos deportivos. Por eso yo sí creería importante mantener algunos incentivos para quienes ocupan el segundo y tercer lugar. De pronto se puede ajustar el valor pero no eliminemos completamente. Yo lo propongo así: en individual departamental dejar el oro como está establecido actualmente. Para la medalla de plata podría reconocerse un porcentaje o un valor intermedio, y para la medalla de bronce dejar un incentivo menor pero que igualmente represente reconocimiento. En deportes en conjunto departamental también podría manejarse de esta manera, porque finalmente llegar a una medalla ya representa un esfuerzo importante. Por ejemplo, el oro estaba estipulado en un salario mínimo, aproximadamente 1.350.000 pesos. Entonces podríamos revisar que la plata quede en un valor intermedio y el bronce en otro porcentaje menor. En competencias nacionales e internacionales también podría revisarse esa igualdad. Si actualmente una medalla internacional de oro está estipulada en 5 salarios mínimos, entonces podría analizarse que la plata quede en 3 salarios y el bronce en 1.5, por ejemplo. La idea no es desbordar financieramente el acuerdo, sino encontrar un punto de equilibrio donde exista responsabilidad fiscal, pero también reconocimiento justo para los deportistas. Yo creo que así la propuesta quedaría más completa, más acorde con la realidad deportiva actual. Interviene el concejal Joan Fernando Taborda Gómez, ponente del proyecto de acuerdo, y dice: para evitar riesgos, ya sabemos que en este caso la administración municipal tendrá que revisar de manera puntual esa propuesta que están realizando junto con Daniel. Me parece importante que sea enviada a la Secretaría de Hacienda para analizar el impacto fiscal, que además quienes emitan el concepto para la plenaria entiendan que esto se presenta como una propuesta del Consejo y no como una imposición, porque si finalmente no pasa ese análisis, entonces el proyecto de acuerdo no podría continuar su trámite. Respecto a esto, sí quiero manifestar varios puntos sobre lo que está contenido en la ponencia. También quisiera tener en cuenta algo que manifestó el concejal Orley dentro de este debate, y es la situación que se ha venido presentando frente a esas supuestas dudas sobre el no pago de las medallas durante el primer año del actual gobierno. Sinceramente, yo creo que ese es un tema que viene desde mucho más atrás. Revisando y estudiando los proyectos de acuerdo, uno encuentra varios elementos importantes, aunque esto no sea un tema central de debate. Sí considero dejar claridad porque el tema ya circuló bastante y generó demasiada discusión en redes sociales. Yo considero que desde la interpretación de la norma, la administración municipal siempre trató de apoyarse en el artículo transitorio que traía el acuerdo antiguo. Recuerdo que ese artículo decía algo como: facúltese al alcalde de Santa Rosa de Osos para que otorgue los estímulos e incentivos creados para el año siguiente de creación del acuerdo a los deportistas que durante el año 2013 calificaron para estos estímulos. Prácticamente ese artículo transitorio funcionaba como una especie de retroactivo, y revisando el tema pareciera que muchos de esos pagos comenzaron a hacerse precisamente basados en el artículo transicional. Pero el artículo que realmente habla del procedimiento de reconocimiento era otro. Incluso revisando el acuerdo 029 del 2013, se establece que los reconocimientos contemplados serían entregados en acto presencial de clausura de las actividades deportivas del año.
Entonces, cuando uno revisa todo esto, se encuentra muchas de las cosas que vimos en redes sociales realmente terminaron siendo más especulación o aprovechamiento político de la situación que otra cosa, porque al final nunca pasó nada frente a esos anuncios. Pero sí quería dejar esa claridad dentro del estudio del proyecto de acuerdo. Y precisamente ahí entra el tema puntual del deportista del año. Lo que está buscando este acuerdo es que la elección se realiza dentro del primer mes de cada año. Así, por ejemplo, hay competencias o resultados deportivos en diciembre. Estos logros todavía pueden ser tenidos en cuenta dentro de las postulaciones. Entonces, para dejarlo completamente claro, durante el primer mes del año se generarían las postulaciones para posteriormente hacer la elección, y desde ya también quedaría claro que las medallas y reconocimientos económicos se pagarían durante el primer trimestre del año siguiente. Miren que ahí el acuerdo ya empieza a ser mucho más puntual y específico. Yo incluso sigo considerando que el acuerdo anterior no era tan ambiguo en el factor de pago, que fue lo que más polémica generó, sino que realmente durante varios años se vino incumpliendo el mismo acuerdo. Interviene Valentín Arboleda Jaramillo, director de Deporte Formativo, saluda y dice: metodológicamente, durante los 2 años que hicimos fue analizar el calendario de competencias oficiales, y por eso surge también la transformación del acuerdo. Cuando hablamos de competencias avaladas por organismos oficiales, llámese en Juegos Sudamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos o Juegos Centroamericanos o del Caribe, estamos hablando de eventos que ya cuentan con calendarios previamente establecidos desde el comienzo del año. La única competencia que normalmente finaliza tarde son los Juegos Deportivos Departamentales, que suelen terminar durante la primera semana de diciembre. Por eso consideramos que no habría mayores dificultades frente al tema de los pagos o reconocimientos dentro de esas fechas. Y aquí es importante diferenciar 2 cosas. Una son los incentivos por medallas obtenidas por los deportistas, y otra muy distinta es el reconocimiento al deportista del año. En el caso del deportista del año va a tener mucho más peso el esfuerzo integral y el proceso competitivo del atleta. Estamos hablando, por ejemplo, de un deportista que logra una medalla sudamericana. Para llegar allí tuvo que pasar previamente por un proceso regional, departamental y nacional antes de alcanzar ese resultado internacional. Por ello, al finalizar diciembre, prácticamente ya se tiene identificado quienes han obtenido distinciones internacionales, llámense medallas de oro, plata o bronce. Incluso, hasta donde tengo entendido, eso se ha venido reflejando durante los últimos 4 años, donde ya tienen un predominio claro de ciertos resultados deportivos de alto nivel. Entonces es importante tener en cuenta el calendario deportivo oficial. La modificación de las competencias reconocidas dentro del acuerdo nace precisamente porque hoy ya contamos con cronogramas establecidos desde enero o desde el primer trimestre del año, y eso nos permite planificar mejor todo el proceso. Frente a la propuesta de reconsiderar el tema del primer mes del año para la elección, realmente no habría inconveniente, incluso eso permitiría tener un mayor margen de maniobra para la organización y ejecución del proceso. Sin embargo, sí considero fundamental que las fechas queden claramente establecidas dentro del acuerdo, precisamente para evitar situaciones como las ocurridas en 2023, donde la redacción anterior permitía interpretaciones ambiguas. Por eso es importante dejar totalmente clara la diferencia entre los medallistas que reciben una distinción económica por logros deportivos y el deportista del año, que además de ser un reconocimiento por mérito, evidentemente debe corresponder a un deportista que ya haya tenido resultados sobresalientes y haya sido medallista dentro del periodo competitivo correspondiente. Interviene el concejal João Fernando Taborda Gómez y dice: quería manifestar que esto es muy importante y que todos los planteamientos que se han realizado durante el debate deben quedar claramente establecidos. Digamos que en temas de fechas puntuales es donde de pronto durante una lectura extensa pueden presentarse algunos vacíos o interpretaciones. Sin embargo, dentro de las propuestas ya se han mencionado fechas específicas. Mi posición es que la administración municipal se acoja a las propuestas planteadas por los concejales, partiendo desde las postulaciones y de las observaciones realizadas dentro de la ponencia. La idea es que posterior a esta comisión podamos reunirnos, terminar de redactar y dejar completamente consolidadas las modificaciones propuestas durante el debate. Entonces, las propuestas hechas en esta comisión deben entenderse como aportes construidos colectivamente. Desde lo económico, para mí, también es fundamental contar con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y de la Jurídica, para que se acredite claramente el impacto fiscal de las modificaciones planteadas. Adicionalmente, se menciona algo importante relacionado con la Junta o el Comité Evaluador.
y es la posibilidad de que también participe la Secretaría de Educación. Personalmente no lo veo inconveniente. Por el contrario, considero que podría aportar mucho dentro del comité evaluador o del comité del debate, especialmente por la relación directa que existe entre el deporte y las instituciones educativas. Entonces, si llegado el caso de la Secretaría de Educación tiene alguna recomendación, observación o punto de vista adicional, sería muy importante poder escucharlo y tenerlo en cuenta. La idea es que podamos llegar a la votación con la mayoría de observaciones ya concentradas y aceptadas dentro del debate y que posteriormente se conceda corregir y ajustar los aspectos necesarios del proyecto de acuerdo, dejándolo listo antes de la plenaria para que todos los concejales puedan leerlo ya con las actualizaciones y las propuestas generadas en comisión. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal, Faneida Rendón Hernández, y dice: lo que se va a votar en este momento es si están de acuerdo con lo que el proyecto continúe su trámite y pase a plenaria, entendiendo que durante el debate se han realizado bastantes recomendaciones y observaciones importantes al proyecto de acuerdo. Realmente, más que simples recomendaciones, muchas de ellas son ajustes fundamentales dentro de la reglamentación para que este proyecto de acuerdo sí pueda materializarse y no ocurra lo mismo que terminó pasando con los dos acuerdos anteriores. Aquí ya queda muy claro, por ejemplo, que si es posible derogar los acuerdos anteriores y aún así mantener algunas condiciones normativas o algunos estímulos que ya existían, porque de todas maneras esos artículos van a sufrir modificaciones frente a los acuerdos anteriores. Es decir, si se pueden derogar y al mismo tiempo conservar ciertos criterios o beneficios ajustados a la nueva realidad jurídica y deportiva. Pero precisamente por eso considero que si en este momento se votaran y se aprobaran todas las modificaciones, tendría que quedar exactamente como lo propuso el concejal Joan y como lo han venido complementando los demás concejales con sus observaciones sobre los incentivos, fechas, participación y demás aspectos. Sin embargo, yo considero que esto debe volver a estudiarse muy bien por parte de la administración municipal, especialmente en toda la parte presupuestal y financiera, para determinar si realmente se puede acoger todas las recomendaciones y propuestas que aquí se están planteando. Por eso, respetuosamente, considero que lo más conveniente en este momento es que la administración municipal quede con la tarea y la responsabilidad de presentar nuevamente el proyecto de acuerdo para la plenaria, ya incorporando las modificaciones, observaciones y artículos recomendados durante esta comisión, y que sea precisamente en la plenaria donde se agoten estas discusiones y se tome una decisión definitiva, porque hoy todavía no tenemos de manera concreta todos los insumos técnicos, presupuestales y jurídicos necesarios para votar cada una de las modificaciones planteadas. Por ejemplo, si posteriormente la Secretaría de Hacienda concluye que presupuestalmente no es viable aumentar ciertos estímulos, mantener algunos incentivos o conservar beneficios como el relacionado con vivienda, entonces lo que se vote hoy podría no coincidir financieramente con el texto definitivo del proyecto de acuerdo. Entonces, en esta comisión no deberíamos estar votando el contenido real y definitivo del acuerdo. Por eso sí considero que la mejor recomendación es que la administración municipal recoja todas las observaciones realizadas, revise nuevamente el impacto fiscal, jurídico y administrativo y posteriormente presente para la plenaria el proyecto de acuerdo ajustado con todas las modificaciones recomendadas durante el debate. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: yo sí considero que el tema de vivienda y la modificación de los valores de las medallas deberíamos dejarlo para la plenaria, para que la administración municipal pueda revisarlo con mayor detalle y hacer el análisis correspondiente. Pero en los demás puntos sí creo que pueden hacerse modificaciones desde ahora, porque realmente no estamos trayendo condiciones nuevas ni cambiando el espíritu de lo que ya venía contemplado en los acuerdos anteriores. No queremos derogar aspectos que han funcionado correctamente. Por ejemplo, todo lo relacionado con las condiciones para la persona recibe un incentivo económico, el tema de si se puede ser menor de edad o las condiciones para la elección del deportista del año. Son aspectos que ya venían establecidos y que realmente no requieren una modificación profunda. Son temas que ya estaban correctos y simplemente necesitan quedar mejor organizados y más claros dentro del nuevo acuerdo. Entonces considero que hay unas cosas en las que sí podemos avanzar y dejar ajustadas en esta comisión, mientras que otros temas como vivienda y la modernización de los valores económicos de las medallas sí deben ser revisados directamente por la administración municipal. Y esto sí estoy de acuerdo con lo que le plantea. El tema de vivienda y la actualización de valores debe hacerlo a la administración, porque eso implica el análisis presupuestales, financieros y articulados con otras secretarías. Interviene el concejal Joan Fernando Taborda Gómez y dice: precisamente estaba hablando con el secretario de Deportes y él plantea un punto que cambia absolutamente todo el panorama del proyecto.
A ellos se les dará la claridad correspondiente, pero lo que el secretario plantea es la posibilidad de retirar del articulado toda la parte relacionada con el deportista del año. Él ya lo explicará más a profundidad, pero eso cambia completamente el enfoque del proyecto actual, porque según lo que se está planteando, el acuerdo original estaba enfocado principalmente a los incentivos y reconocimientos por medallas y resultados deportivos, y no necesariamente en toda la reglamentación adicional alrededor del deportista del año. Entonces, si finalmente se toma una decisión de retirar esa parte del articulado, prácticamente se omitiría toda la propuesta reglamentaria que se ha venido construyendo alrededor del deportista del año. Y ahí es donde realmente cambian las cosas, porque muchas de las modificaciones, fechas, postulaciones, comité de evaluadores y criterios que hemos venido discutiendo estaban precisamente relacionadas con esa figura. Por eso considero que es importante no ampliar más la discusión en este sentido hasta que quede completamente claro cuál va a ser finalmente el alcance del proyecto de acuerdo y qué componentes realmente van a permanecer dentro del articulado definitivo. Interviene Adolfo Vergara, secretario de Deportes, y dice: sí, yo considero que si ustedes estudiaron el proyecto de acuerdo y revisaron el objeto de esta comisión, realmente estamos hablando de la modificación del proyecto encaminado al pago de incentivos y reconocimiento de medallería para los deportistas y no de la modificación del Acuerdo 028 del 2012, que regula específicamente el tema de la exaltación o elección del deportista del año. Entonces aquí lo que estamos haciendo es dar claridades sobre la reglamentación relacionada con el pago de incentivos a los deportistas que compiten a nivel departamental, nacional e internacional, y no sobre el proceso de elección del deportista del año. Por eso considero que nosotros mismos cometimos un error que asumimos con responsabilidad, y es haber incluido dentro del artículo 3 aspectos relacionados con la selección del deportista del año por parte de la Junta Directiva. Entonces, respetuosamente solicitamos que por unidad de materia, este tema no sea considerado dentro del proyecto de acuerdo, precisamente para poder seguir adelante con el verdadero objeto del proyecto, que es el pago de incentivos y reconocimientos deportivos. Y me comprometo aquí, en comisión, a que elaboraremos posteriormente un proyecto de acuerdo específico para abordar lo que plantea el concejal Joan y también el concejal Orley frente al tema del deportista del año. El proceso de selección, la conformación de la Junta o el comité evaluador y todo el procedimiento de selección. Entonces sí era importante dejar esa claridad para no mezclar dos asuntos diferentes dentro de un mismo proyecto de acuerdo. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Miras y dice: ahí hay un punto importante, realmente hay que revisar muy bien cuáles acuerdos se van a derogar y cuáles disposiciones continúan vigentes. Sí, porque si no hacemos esa claridad, entonces después nos tocaría volver a recoger o corregir cosas más adelante. Entonces de pronto lo más conveniente no sería derogar totalmente los acuerdos, sino derogar únicamente aquellas disposiciones que sean contrarias al nuevo acuerdo, especialmente porque todavía tenemos que revisar muy bien el acuerdo 028 del 2012, que es el que regula todo el tema del deportista del año. Entonces habría que mirar primero qué establece temas relacionados con el deportista del año por fuera de este proyecto. Entonces no tendríamos sentido derogar completamente el acuerdo que sigue regulando esta materia. Por eso creo que lo mejor sería revisar con detenimiento el acuerdo 028 del 2012 antes de cerrar el tema en derogatorias dentro de esta comisión. Ahora bien, también es cierto que se menciona respecto al acuerdo 029. Allí, por ejemplo, hay artículos que todavía podrían tener relación con algunos incentivos o condiciones vigentes. Entonces hay que mirar cuidadosamente qué artículos realmente quedarían cruzados o entrarían en contradicción con el nuevo proyecto. Sin embargo, también entiendo la preocupación jurídica frente a dejar expresiones demasiado abiertas como derogues en todas las disposiciones que le sean contrarias, porque eso puede generar mucha ambigüedad e interpretaciones diferentes más adelante. Entonces yo sí creo que aquí se necesita una revisión jurídica muy puntual para definir qué acuerdos deben derogarse totalmente, cuáles artículos podrían mantenerse, cuáles sí deberían modificarse expresamente y cuáles quedarían sin efecto por incompatibilidad con el nuevo acuerdo, porque de lo contrario, una vez de dar claridad, podríamos terminar generando más ambigüedad. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal, Fanny Rendón Hernández, y dice: es importante dejar plenamente identificado cuáles acuerdos o artículos se van a derogar y cuáles van a continuar vigentes, porque simplemente dejar la expresión de que se deroga todo lo que sea contrario puede generar posteriormente conflictos de interpretación e incluso una contradicción normativa. Por eso considero que lo más adecuado es hacer una derogatoria expresa y específica, indicando claramente qué artículos o acuerdos quedan sin vigencia y cuáles continúan aplicándose. De esta manera se evita ambigüedad jurídica y se brinda mayor seguridad tanto para la administración municipal como para quienes deben aplicar el acuerdo en el futuro.
Interviene la concejal Valeria Ramírez Soldán, saluda y dice: en medio de toda esta discusión y del debate jurídico que se está generando, no sé qué tan prudente les pareciera que, en vez de empezar a hacer votaciones de cambios, proposiciones y modificaciones en los articulados, aquí mismo y prácticamente a mano limpia, podamos darle un manejo más técnico al tema. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de incentivos económicos, estamos mencionando porcentajes de valores muy rápidamente, pero realmente aquí también debe analizarse el impacto fiscal con relación al presupuesto que actualmente tiene la Secretaría de Deportes. Lo mismo ocurre con el tema de las derogatorias y los artículos relacionados. Todo eso tiene implicaciones jurídicas importantes y no sé qué tan conveniente sea tomar decisiones definitivas en este momento sin tener la certeza técnica y jurídica correspondiente. Entonces yo quisiera proponer respetuosamente dos posibilidades. La primera, que si el proyecto de acuerdo pasa a esta comisión, se designen dos comisionados que puedan sentarse con la Secretaría de Deportes, la jurídica, y si es necesario también con la Secretaría de Hacienda para hacer una revisión detallada de cómo podrían quedar finalmente el articulado y así llegar a la plenaria con un texto mucho más consolidado y seguro jurídicamente. Y la segunda posibilidad, también muy respetuosamente, es que incluso se evalúe si el proyecto debe continuar tal y como está o si sería más conveniente hacer un estudio adicional y eventualmente dividir el tema de dos proyectos de acuerdo distintos. Porque claramente ya vimos que el tema de los incentivos y medallería es una cosa y el tema del deportista del año requiere una discusión aparte y posiblemente otro proyecto independiente. Además, el otro acuerdo también necesita algunas modificaciones adicionales, entonces si en este momento comenzamos a cambiar demasiadas cosas dentro de la comisión, escuchando múltiples propuestas al mismo tiempo, prácticamente tendríamos que reformular gran parte del proyecto sobre la marcha. Y ahí es donde me parece complejo tener la certeza jurídica suficiente para votar proposiciones inmediatamente, sin conocer con claridad las implicaciones legales, administrativas y fiscales que cada modificación pueda generar. Por eso sí considero que lo más prudente sería hacer primero esa revisión técnica y jurídica más detallada antes de tomar una decisión definitiva sobre todos estos cambios planteados. Interviene el concejal Daniel Arturo Roldán Ramírez y dice, por ejemplo, frente al tema internacional, hoy se plantea una propuesta donde los incentivos que actualmente están en 22 salarios mínimos para logros internacionales podrían ajustarse o disminuirse, compensando un poco más el nivel departamental e incluso fortaleciendo los incentivos individuales. Pero precisamente ahí es donde considero que debemos sentarnos a revisar técnicamente si eso realmente es recomendable y viable fiscalmente. De igual forma, también se menciona el parágrafo del artículo 3 del proyecto de acuerdo número 029, donde se habla de incorporar deportistas conforme a los requisitos establecidos en otros acuerdos. Y ahí es donde surge una dificultad. Muchos de nosotros realmente no conocemos en detalle el contenido del acuerdo 028, ni cómo se relaciona exactamente con el 029 y con el 014 que posteriormente modificó parte de ese articulado. Entonces yo sí considero importante que todo esto vuelva con un análisis de impacto fiscal y jurídico mucho más claro, porque realmente el debate ya ha alcanzado un nivel bastante amplio y estamos entrando en aspectos muy técnicos. Además debemos pensar en algo, si seguimos disminuyendo o modificando algunos incentivos, entonces ¿con qué motivación vamos a dejar a ciertos deportistas, especialmente en el nivel departamental? Porque finalmente también necesitamos que existan estímulos donde se motiva a competir y a seguir representando al municipio. Yo lo comparo un poco guardando las proporciones con esos torneos donde aparentemente no hay mucho en juego, pero aún así siempre deben existir algún incentivo o reconocimiento para mantener la competitividad y el interés. Entonces dejo esto también en consideración de ustedes. Personalmente creo que el tema debe revisarse con mucho más cuidado antes de definir valores o hacer modificaciones definitivas dentro del articulado. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal y dice: considero que para establecer esos salarios e incentivos económicos, en su momento debió existir un estudio técnico que justificara esos valores. Entonces, si ahora se pretende modificarlos, también debería existir un análisis serio que permita determinar el impacto real de esos cambios. Y ahí es donde yo creería que la tarea le corresponde principalmente a la Secretaría de Hacienda y a la Administración Municipal, porque son quienes pueden establecer con mayor claridad el impacto fiscal y presupuestal de aumentar, disminuir o redistribuir esos incentivos. Además, entendiendo que todos estos acuerdos están muy relacionados entre sí, considero que sería muy pertinente separar los temas de manera organizada, es decir, que el proyecto relacionado con los incentivos y medallería continúe su trámite de manera independiente y que el tema del deportista del año se trabaje mediante otro proyecto de acuerdo específico. Incluso, si fuera posible traer ambos proyectos de manera paralela sería mucho mejor porque permitiría hacer un estudio más integral y evitar que queden temas por fuera o vacíos normativos.
Porque también hay algo importante, si empezamos a derogar parcialmente algunos artículos, dejando otros vigentes y otros modificados, podríamos terminar generando demasiada dispersión normativa, y eso, al momento de presentarse una dificultad o una controversia jurídica, haría muy complejo tomar decisiones objetivas, porque habría demasiadas normas distintas para consultar e interpretar. Entonces yo sí considero que debe buscarse una estructura normativa mucho más clara y organizada. Inclusive, si es necesario, podría contemplarse la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias para estudiar con mayor profundidad ambos proyectos y dejar completamente organizada toda la reglamentación relacionada con incentivos deportivos y el deportista del año. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: yo le haría esta propuesta, que este momento no lo votemos, que no lo devolvamos todavía, sino que ustedes se sienten, lo analicen bien y revisen detalladamente todo el articulado junto con el equipo jurídico y administrativo, y posteriormente podríamos volver a citar a la comisión y ahí sí tomar una decisión mucho más clara y con mayor soporte técnico y jurídico, porque sinceramente me parece que ese es un tema que necesita más estudio. No se trata de hacer las cosas a la carrera ni de tomar decisiones apresuradas. Tampoco considero conveniente devolver el proyecto inmediatamente sin antes intentar organizarlo y revisarlo con mayor profundidad. Entonces yo sí creería que lo más prudente es eso, que ustedes se sienten, revisen tranquilamente todas las observaciones que se hicieron hoy, miren el tema presupuestal, jurídico y normativo, y posteriormente vuelvan a una propuesta mucho más consolidada, porque realmente hoy todavía no logramos tener claridad total frente a varios puntos importantes del proyecto, y por eso considero que lo más responsable y prudente es darle este espacio de revisión antes de tomar una decisión definitiva. Interviene el concejal João Fernando Taborda Gómez y dice: ya debemos tomar una decisión valorando también el esfuerzo de que hace cada uno para asistir a estas comisiones. Sabemos que el trámite de comisión hacia la plenaria toma tiempo y ya hemos avanzado bastante dentro de este proceso. Digamos que hoy ya tenemos un enfoque mucho más claro desde la estructura jurídica y desde los diferentes aspectos que se han venido analizando. Por eso quisiera que me ayudaran con el planteamiento que voy a hacer. Yo sinceramente creo que no sería conveniente irnos a una segunda comisión, precisamente por el esfuerzo y el tiempo que todos hacemos para sacar adelante sus proyectos. Considero que lo mejor no es dejar que el proyecto se archive, sino darle trámite bajo unas condiciones claras. Yo creería que es muy importante que la misma administración municipal, desde su equipo jurídico y administrativo, recoja todas las observaciones que hoy la corporación ha planteado de manera clara. Entonces lo que propongo es que nosotros avancemos hacia la plenaria con el compromiso de que la administración municipal revise, ajuste y consolide toda esta información. Y si la misma administración no alcanza a recoger adecuadamente las observaciones o considera que jurídicamente no es viable, entonces que sea ella misma la que determine retirarlo. La idea entonces sería que el proyecto continúe su curso hacia la plenaria, pero que evidentemente podemos recibir el documento ajustado para revisarlo de manera individual antes del debate final, observando si realmente quedaron incorporadas las propuestas y recomendaciones planteadas hoy. Y ya en la plenaria tomaríamos la decisión definitiva. La administración municipal demuestra que sí logró recoger las observaciones y entonces debatimos y aprobamos el proyecto. O si no, se ajusta a las condiciones jurídicas, presupuestales y normativas que aquí se han planteado. Entonces se negaría o la misma administración podría retirarlo. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal y dice: es precisamente ahí es donde está la dificultad. Si ustedes van a votar el proyecto de acuerdo para que pase a plenaria en este momento, entonces sí debe quedar claro cuáles son las modificaciones que la comisión aprueba realizar para que el proyecto continúe su trámite. Interviene el concejal João Fernando, ponente del proyecto de acuerdo, y dice: entonces, ¿con qué modificaciones se pasaría el proyecto? Porque si algo, lo que podríamos generar es que el acta queden enunciados con unas condiciones generales y unas observaciones claras por parte de la administración municipal. ¿Por qué lo digo? Porque de lo contrario nos tocaría empezar a tomar los 3 acuerdos y decir específicamente: incorpórese este artículo incorpórese este artículo del acuerdo 2012 y así sucesivamente. Y precisamente aquí, secretario, me estaba explicando algo importante. El acuerdo 028 del 2012 realmente no habla de incentivos económicos. Efectivamente, ese acuerdo únicamente crea la condecoración o exaltación del deportista del año. Es el acuerdo 029 del 2013 el que reglamenta cómo se va a ejecutar y aplicar lo establecido en el acuerdo del 2012. Entonces, viendo todo esto, yo sí propondría que el proyecto pase a plenaria con unas condiciones muy generales y amplias, precisamente para no comprometernos desde ahora artículo por artículo, ni entrar a aprobar
modificaciones puntuales sin tener todavía un texto definitivo ajustado, porque finalmente aquí tenemos las actas, tenemos los apuntes y quedó muy claro qué es lo que busca la comisión y cuáles son las observaciones que se están haciendo frente a estos tres acuerdos. Y es evidente que el acuerdo 028 del 2012 es de una u otra manera debió haberse tenido en cuenta desde el inicio dentro del proyecto de acuerdo, porque está directamente relacionado con parte de la reglamentación que hoy estamos discutiendo. Entonces mi propuesta es que de pasar a plenaria el proyecto pase de manera general, dejando clara la voluntad política del Consejo de apoyar la iniciativa, pero permitiendo también que la Administración Municipal, junto con el equipo jurídico, ajuste lo más posible el articulado, revise las observaciones realizadas y consolide jurídicamente la mejor propuesta antes del debate definitivo en la plenaria. Interviene el concejal Gustavo Alonso Hincapié Jaramillo y dice: yo considero que durante el debate quedó suficientemente claro cuáles son los artículos que deben modificarse para implementar correctamente el acuerdo. Por eso no me parece que sea un asunto tan complejo de definir. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal y dice: yo considero que precisamente la función de esta comisión es dejar el proyecto lo más claro posible antes de que pase a plenaria y no dejar todos los ajustes para realizarlos en tal espacio. Por eso creo que en este momento sí debemos tener claridad sobre cuáles artículos salen, cuáles artículos entran y cuáles modificaciones concretas se van a realizar dentro de cada capítulo. Manteniendo la redacción y la estructura general del proyecto perfectamente, se puede dejar organizado para que posteriormente presenten el texto ajustado antes de la plenaria. Pero sí considero importante que desde esta comisión quede definido qué artículos permanecen, cuáles se eliminan y cuáles se modifican, porque finalmente esa es la conclusión a la que deberíamos llegar hoy, construir unos acuerdos claros sobre el contenido del proyecto y precisamente para esto son las discusiones dentro de la comisión. Interviene el concejal Gustavo Alonso Hincapié Jaramillo y dice: de hecho también hay algo importante, varios de los artículos que se plantea suprimir desde el punto de vista que usted mencionó coinciden con las observaciones que hacía el concejal Orley. Entonces ahí tendríamos también que hacer un ajuste frente al tema del deportista del año, porque si ya se están planteando separar ese componente por unidad de materia, entonces habría artículos que necesariamente tendrían que salir o modificarse para que el proyecto quede enfocado exclusivamente al tema de incentivos y medallería. Ahora, lo que sí considero que no podemos entrar todavía dentro de esta discusión es el tema relacionado con la modificación de los incentivos para medalla de plata y bronce, precisamente por el impacto fiscal que esto representa, porque ahí ya no estamos hablando solamente de ajustes de redacción o de estructura normativa, sino de cambios económicos que necesariamente requieren un análisis previo por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Administración Municipal para determinar si realmente son viables presupuestalmente. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: los artículos relacionados con los deportistas del año que hoy están contenidos en otros acuerdos yo sí consideraría que podrían dejarse todavía vigentes, porque si posteriormente presenta un proyecto de acuerdo específico sobre el deportista del año, ahí sí ya se derogaría de manera completa y organizada toda esta reglamentación. Es decir, la idea sería sacar del proyecto actual todo lo relacionado con el deportista del año, tal como se ha venido proponiendo durante el debate, y mantener provisionalmente vigentes esas disposiciones hasta que exista un nuevo acuerdo que regule completamente esa materia. Entonces ahí sí tendríamos que revisar muy bien cuáles artículos vamos a derogar del acuerdo 029 y del acuerdo 014 y cuáles realmente deben permanecer vigentes mientras se tramita el nuevo proyecto, porque como les comento, aquí realmente tenemos que tomar una decisión de fondo. Hoy debemos definir si dejamos parcialmente vigentes algunos artículos, hacemos derogatorias específicas, definitivamente lo devolvemos al proyecto para reorganizarlo completamente. Y precisamente lo que les propongo es que tomemos una decisión organizada y coherente jurídicamente para evitar después contradicciones o vacíos normativos. Interviene el concejal Joan Fernando Taborda Gómez y dice: yo sí consideraría más viable que en este proyecto de acuerdo quede como un compromiso claro por parte de la Administración Municipal que todo lo relacionado con lo deportista del año salga completamente del artículo de este nuevo acuerdo. Y en este mismo sentido también propondría que se deroguen totalmente los acuerdos anteriores, sino únicamente aquellas disposiciones que tengan relación con el tema de incentivos, medallería y reconocimientos económicos. Es decir, que este nuevo proyecto no toque para nada lo relacionado con el deportista del año dentro de los acuerdos anteriores, dejando esas disposiciones todavía vigentes hasta que posteriormente se presente un proyecto independiente que regule específicamente esta materia. Yo la veo mucho más fácil y mucho más clara jurídicamente de esta manera, porque así estaríamos siendo totalmente puntuales frente al verdadero objeto del proyecto del de acuerdo actual. Entonces,
Todo lo que mencioné dentro del articulado del tema del deportista del año saldría de este proyecto. Las derogatorias quedarían limitadas únicamente a los articulados relacionados con medallería e incentivos deportivos, y todo lo relacionado con exaltaciones, selección, reconocimiento y reglamentación del deportista del año permanecería intacto en los acuerdos anteriores hasta que exista una nueva reglamentación específica. Yo considero que así quedaríamos mucho más organizado y evitaríamos mezclar dos temas distintos dentro del mismo proyecto de acuerdo. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal y dice: si el proyecto va a pasar a plenaria, entonces debe llegar completamente claro, organizado y definido con todas estas ideas y observaciones que ustedes ya tienen sobre la mesa. Pero eso toca concluirlo y precisarlo desde ahora. No podemos pasar un proyecto enredado a plenaria, porque entonces allá volveríamos prácticamente a empezar la discusión desde cero. Para mí la conclusión hoy es que el proyecto tal y como está en este momento realmente no estaría listo para pasar a plenaria, porque todavía no existe una conclusión concreta ni la definición clara sobre los varios puntos fundamentales. Entonces yo sí pensaría que aquí lo que corresponde es definir puntualmente cuáles propuestas se acogen, especialmente las planteadas por el concejal John y demás observaciones realizadas durante el debate, y dejar eso completamente organizado antes de continuar el trámite, porque si no existe claridad mínima, entonces llegaríamos a plenaria sin una base concreta sobre lo que se está aprobando realmente. En este momento, ¿alguien tiene claridad sobre cuáles artículos de los acuerdos anteriores no quedarían derogados? Interviene el concejal Daniel Arturo y dice: ¿por qué no hacemos una revisión mucho más puntual? Porque yo lo repito, aquí está el tema del impacto fiscal y todo lo que ahorita se estaba mencionando. ¿Qué aspectos se mantienen? ¿Cuáles se modifican? ¿Y cómo se redistribuyen esos incentivos? Antes, por ejemplo, se estaban pagando alrededor de 5 salarios mínimos en términos generales para varios incentivos internacionales, incluso en deportes en conjunto. Y el concejal John planteó una idea que me pareció muy buena. Era dejar claramente diferenciados los estímulos, los incentivos y los reconocimientos. Entonces, bajo esa lógica, ya no necesariamente tendrían que derogarse completamente los dos acuerdos. Pero ahí es donde aparece lo que menciona la doctora. Necesitamos tener absoluta claridad sobre cuáles son exactamente los artículos que se van a modificar o a derogar, porque hoy lo que realmente tenemos claro es que los acuerdos involucrados son el 029 y el 014, y sobre estos es donde debemos trabajar, donde debemos revisar puntualmente qué artículos permanecen, cuáles se modifican y cuáles sí quedarían en vigencia. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: el acuerdo 014 únicamente habla del tema de incentivos, por lo tanto sí podría derogarse completamente. En cuanto al artículo 029, todo lo que tenga que ver con lo del deportista del año debería permanecer vigente, porque ese tema ya estaría planteado manejarlo posteriormente mediante otro proyecto de acuerdo independiente. Entonces, este nuevo proyecto derogaría totalmente el acuerdo 014 y derogaría parcialmente el acuerdo 029, únicamente en aquellos artículos relacionados con incentivos, medallería y reconocimientos económicos, dejando vigente las disposiciones relacionadas con el deportista del año. Interviene la asesora jurídica del Consejo Municipal y dice: sí se podría establecer que se deroga en su totalidad el acuerdo 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029, por lo que nos tocaría dejar un artículo final dentro del proyecto de acuerdo donde se indique expresamente cuáles artículos se derogan y cuáles continúan vigentes. Ahora también me surge una pregunta que incluso ya había sido consultada y desde el componente jurídico, y es todo lo relacionado con los deportistas paralímpicos, porque ahí también habría que dejar claridad sobre el alcance del acuerdo frente a las competencias paralímpicas y los incentivos correspondientes, ya que, por ejemplo, en la mayoría de los torneos y competencias oficiales que uno observa, siempre se reconoce tanto a los deportistas convencionales como a los deportistas paralímpicos bajo criterios de igualdad y reconocimiento institucional. Entonces yo considero que este es un punto que también debería quedar claramente contemplado dentro del acuerdo para evitar interpretaciones que puedan entenderse como exclusión o trato diferenciado no justificado, porque realmente no sería conveniente que el acuerdo quedara ambiguo frente a este tema, especialmente cuando hoy el deporte paralímpico hace parte integral de los sistemas oficiales de competencia a nivel departamental, nacional e internacional. Interviene Adolfo Vergara, secretario de Deportes, y dice: si en algún momento se considera que un deportista paralímpico cumple con todos los méritos, condiciones y resultados para ser elegido como deportista del año, también podría hacerlo perfectamente bajo las mismas condiciones y criterios establecidos.
Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: revisando el tema del deportista del año y el artículo del acuerdo, considero que el artículo 4, donde se habla de la vinculación o reconocimiento del deportista del año, es el único que realmente tendría relación directa con el tema dentro del acuerdo actual. Entonces, si estamos separando todo lo relacionado con el deportista del año para manejarlo posteriormente en otro proyecto de acuerdo, prácticamente ese sería el artículo que habría que revisar o excluir. En este caso quedaría organizado de mejor manera el articulado y el resto del acuerdo continuaría enfocado exclusivamente en incentivos, estímulos y medallería. Interviene el concejal Daniel Arturo Roldán Ramírez y dice: entonces el título se propone que quedaría así: por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se deroga el acuerdo número 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013 y se dictan otras disposiciones. Interviene la secretaria general del Consejo Municipal, Paulina Rodríguez Arboleda, y dice: se somete a votación la modificación al título. Rojas Mira Orley Enrique, apruebo. Taborda Gómez Joan Fernando, apruebo. Roldán Ramírez Daniel Arturo, apruebo. Incapié Jaramillo Gustavo Alonso, apruebo. La modificación al título del proyecto de acuerdo número 005 del 2026 está aprobado por 4 concejales en la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Interviene el concejal Joan Fernando Taborda Gómez, ponente del proyecto de acuerdo, y dice: para las modificaciones del articulado, la idea sería estructurarlo de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, votar dejando vigente únicamente todo lo que tenga relación con el contexto del deportista del año y derogar exclusivamente lo relacionado con incentivos, estímulos y medallería. Así, ya no tendríamos que entrar a redactar o modificar artículo por artículo en este momento, sino que quedaría mucho más claro el alcance de la derogatoria. Entonces, lo que entendemos es que todo lo relacionado con deportista del año permanecería vigente dentro de los acuerdos anteriores y en este nuevo acuerdo derogaría únicamente las disposiciones relacionadas con incentivos y medallería. Interviene el concejal Daniel Arturo Roldán Ramírez y dice: las propuestas de modificación aquí planteadas serían las siguientes: eliminar el artículo 3 con sus parágrafos, adicionar un artículo donde se hable de los artículos del acuerdo 029 que se van a derogar. Artículo 2, parágrafo 2. Corregir la palabra decreto por acuerdo, cambiar el año lectivo siguiente por vigencia fiscal siguiente, eliminando ambigüedad. Artículo 3. Corregir la numeración de los parágrafos para que sean consecutivos y lógicos. Artículo 4. Sustituir gastos íntegros deportivos por gastos relacionados directamente con la actividad deportiva, clarificando que se puede financiar. Artículo 5. Sustituir nuevamente año lectivo siguiente por vigencia fiscal siguiente, alineado con la realidad presupuestal. Artículo de publicación. Corregir el mes de publicación pasando de febrero a mayo acorde al periodo de sesiones actual. Interviene la secretaria general del Consejo Municipal, Paulina Rodríguez Arboleda, y dice: teniendo en cuenta lo propuesto, se somete a votación las modificaciones planteadas. Rojas Mira Orley Enrique, apruebo. Taborda Gómez Joan Fernando, apruebo. Roldán Ramírez Daniel Arturo, apruebo. Incapié Jaramillo Gustavo Alonso, apruebo. La propuesta presentada es aprobada por 4 concejales en la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Interviene el concejal Orley Enrique Rojas Mira y dice: también debe quedar claramente establecido que la Administración Municipal se compromete a realizar las modificaciones, ajustes jurídicos y el respectivo impacto fiscal que fueron planteados y recomendados por la asesora jurídica durante el desarrollo de la comisión. Después de dadas las intervenciones, explicaciones y solicitudes, el presidente de la comisión, Daniel Arturo Roldán Ramírez, pone en consideración y somete a votación el proyecto de acuerdo número 005 del 2026, por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se deroga el acuerdo 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013 y se dictan otras disposiciones, con modificaciones para que pase a segundo debate en plenaria y se obtiene la siguiente votación: Rojas Mira Orley Enrique, apruebo. Taborda Gómez Joan Fernando, apruebo. Roldán Ramírez Daniel Arturo, apruebo. Incapié Jaramillo Gustavo Alonso, apruebo. El proyecto de acuerdo número 005 del 2026 está aprobado por 4 concejales en la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. No siendo otro, el objeto de esta reunión se da por terminada a las 4:24 de la tarde, el 19 de mayo del 2026 y es firmada por quienes en ella intervienen: Daniel Arturo Roldán Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto; Paulina Rodríguez Arboleda, secretaria general del Consejo Municipal. Muchas gracias, secretaria. Siempre le tocó leer.
a la Comisión de Presupuesto, gracias también por haber estudiado ese proyecto tan importante que es el reconocimiento al deportista del año. También un saludo muy especial a la asesora Aide que se encuentra escuchándonos por los diferentes medios de comunicación. Pasamos a darle la palabra al ponente John Fernando Taborda Gómez. Bien pueda, concejal, tiene el uso de la palabra para que nos dé la ponencia. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para usted, para las concejales de la mesa directiva. A todos los concejales los saludo muy especialmente, a los funcionarios de la administración municipal, a quienes nos acompañan en el consejo, y a toda la comunidad en general los saludo muy especialmente esta tarde. Presidente, pues ya en sí la ponencia fue leída en medio del acta. Yo pues prácticamente mi intervención es muy corta, es un tema más en alusión de las claridades que se requieren, porque de resto ya estuvo pues leída dentro del acta. Muchas gracias, secretaria Paulina. La administración municipal, lo importante es cuando cometemos, digamos, el error, pero nos proponemos a mejorar cada día y aceptar, claro está, con humildad los errores cometidos. Entonces eso sucedió con la administración municipal en cabeza del secretario Adolfo, el compañero Diego. Es extender nuevamente un llamado humilde y respetuoso de que la administración municipal en proyectos de acuerdo futuros sean muy juiciosos, porque entonces lo que pasó acá en esta acta, concejales, fue una vuelta impresionante que fue innecesaria, porque el planteamiento del proyecto de acuerdo para la comunidad, y ya pues ponerlo así como más a grosso modo, era derogar 2 proyectos de acuerdo, los cuales cuando terminamos la comisión es evidente para todos que no se podía derogar, pero entonces todo eso fue transcurriendo, como quien dice, en el conversar era que íbamos cayendo en cuenta de las cosas y mirando las falencias y mirando las posibilidades. Primero, también un factor importante que se debe reconocer la voluntad del Consejo, desde lo político y lo administrativo, en favor de los proyectos de acuerdo. Y este proyecto de acuerdo, que nos duele a todos los concejales porque es en favor de los deportistas del municipio, lo impulsamos hasta el final. Ya la Secretaría de Deportes, después de, para hacerme entender más claro, fue que para los concejales y para la comunidad se iba a derogar, digamos por el desconocimiento en el momento del proyecto de acuerdo que planteaba la alcaldía, se iba a derogar un acuerdo el cual, si se derogaba, si lo hubiéramos derogado, pues entonces se quedaba, digamos, sin reglamentación o sin aplicación del acuerdo 028 de 2012, que es donde se nombró el deportista del año. Entonces, ya aquí terminando con las modificaciones, llegamos al punto de no se va a tocar absolutamente nada que tenga que ver con el deportista del año. Ahí, de todas maneras, dentro del acta se leyó la ponencia mía en la que se habían hecho unas sugerencias de cómo podría, también basados en el concepto jurídico, algunas recomendaciones, cómo podía uno entonces reglamentar el nombramiento del deportista. Ahí queda pues el tema de que se sostenga la propuesta de vivienda de interés social y esa pérdida de beneficios. Eso ya para un proyecto posterior que la administración municipal en cabeza de Adolfo pues se comprometen a pasar para que quedemos con esos 2 proyectos de acuerdo, tanto el deportista del año como el tema de digamos los incentivos económicos más organizados y no tener que estar
tomando de artículo de cada proyecto para poder tomar decisiones. Ya si la administración municipal, ellos ya nos radicaron, concejales, el compromiso que habíamos tenido en la comisión, si alguno tiene pues alguna observación sobre esos compromisos escuchados en el acta, ya lo revisamos. De todas maneras, si alguno tiene alguna observación estamos atentos, pero yo agradezco a los compañeros de la comisión que a pesar de tanto tiempo, ya estábamos cansados, pero se logró dar trámite a que el proyecto de acuerdo con esos compromisos y esas modificaciones pasara a plenaria, siendo claros de que solo se va a generar modificación en lo que tiene que ver con incentivos económicos. De resto no se toca absolutamente nada por ahora con deportista del año. Entonces, en términos generales, concejales, extenderles la invitación. Ya la comisión hizo un esfuerzo de tiempo, de disponibilidad. Considero que el proyecto de acuerdo con esas subsanaciones que salieron comprometidas desde la comisión, pues entonces puede llegar a un feliz término en la plenaria, dándole así por parte del Consejo Municipal a la administración ese insumo para seguir avanzando. Y dejar claro pues que la administración municipal yo hice unas 2 sugerencias inicialmente de lo que tiene que ver con lo financiero, y fue que aumentaran un poco ese factor económico para los incentivos, y que ojalá también premiaran bronce y plata en temas departamentales. La administración municipal pues por temas económicos no tiene la posibilidad, manifiesta el secretario, no tiene la posibilidad de ni aumentar más los recursos económicos para estos temas de medallería, ni tampoco pagar bronce y plata, pero de todas maneras pues queda en el acta y queda en el ambiente y entre nosotros que como corporación también pues hicimos esa propuesta en favor de los deportistas, porque pues en el debate surgió, pues también ustedes concejales apoyaron esas 2 propuestas que yo había hecho. Entonces ya es voluntad de la administración municipal, pero de resto ojalá siempre Adolfo, secretario, puedan aportar lo que más se pueda. No podemos, pues no tengo yo cómo llegar a exigir que sí tienen que implementar las medallas de bronce y plata, ni que tengan que aumentar los recursos económicos para esto, pero entonces dentro de sus posibilidades como alcaldía, pues aquí el consejo le brindamos respaldo a la propuesta. Muchas gracias a todos. Claro que sí, concejal. Una comisión de lectura de 23 hojas, 32 hojas. Es bastante amplio, como dice usted, ahí está la ponencia y está como lo dice usted ahí entre esas 32 hojas. Entonces, de todas maneras, nuevamente una comisión de presupuesto. Muchas gracias por ese trabajo tan amplio. Ahora pasamos a la intervención de la administración municipal. Un saludo muy especial a Adolfo y a Diego, que se encuentran en el recinto, y a Carlos. Entonces ahora pasamos de Adolfo a darle respuesta a los concejales, las respectivas comisiones. Es importante también, como decían en la lectura de comisión, los estímulos que es tan importante para los deportistas del año. Y bien pueda, Adolfo tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias. A usted un cordial saludo, a la mesa directiva, a todos los concejales, agradecerles el espacio y la oportunidad para exponer este proyecto que es una necesidad. Prácticamente 12 años donde no se actualizaba, donde no se tocaba como tal este proyecto, que hace referencia y alusión netamente a los incentivos deportivos que tienen cada uno de nuestros deportistas. Por supuesto, agradecerle al concejal ponente, a Johan, y cómo no, uno también debe reconocer cuando de pronto comete algunas imprecisiones, algunas equivocaciones, y pues bueno, es también la grandeza de reconocer y de recomponer el camino, y que afortunadamente
en comisión se dieron las claridades correspondientes y donde también se asume el compromiso de actualizar el acuerdo 028 del 2012 que hace referencia al deportista del año. Esperamos que de manera positiva se puedan acoger estas propuestas que se tienen para actualizar este proyecto del deportista del año, donde cada vez más, año tras año, nuestros deportistas cruzan esas fronteras, nos representan de la mejor manera a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos en este momento la posibilidad de, y ojalá que se nos dé, de que podamos tener un deportista santarrosano ya en el ciclo olímpico. Esperamos poder contar esa noticia o en su momento poder dar a conocer estos logros, porque cada vez más el deportista santarrosano se sigue proyectando. Con respecto como a esas inquietudes a nivel financiera, yo considero que es un proyecto de acuerdo responsable, consciente y muy necesario en el entendido de que desde los recursos y las herramientas que nosotros tenemos y desde donde sale el recurso para pagar esos incentivos, también tenemos que optimizarlos. Y yo aquí les quiero hacer como la reflexión de que la Secretaría de Deportes funciona con el talento humano y también tenemos que hacer esa contratación de esos monitores que nos ayudan a fortalecer el deporte social comunitario y que por supuesto gracias a ellos y también a cada uno de los deportistas, pero fundamentalmente los monitores son los que nos permiten obviamente que los deportistas puedan sobresalir en el ámbito departamental, nacional e internacional, pero sin ellos no podríamos tenerlos. Entonces también ser muy conscientes y muy responsables desde el rubro que se dispone en la Secretaría de Deportes, que uno quisiera que fuera mucho, y esperamos poder tener muchísimos más y poder seguir aportándole a nuestros deportistas, pero que también desde esa tasa Prodeporte, que es de donde sale todo este tema, para poder nosotros premiar, o más que premiar, reconocer a partir de un incentivo a nuestros deportistas, pues también tenemos que considerar la importancia de que gracias a esos recursos económicos podemos tener la contratación de nuestros monitores, de nuestros entrenadores, que hacen posible que nuestros deportistas puedan sobresalir. Entonces yo considero, y de manera respetuosa pues les hago como ese llamado a que acojan este acuerdo, porque en realidad es un acuerdo consciente y responsable y que se requiere aplicar en la actualidad del deporte santarrosano. Muchas gracias. Listo, gracias Adolfo. Bien pueda Orley, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por la palabra. Muy buenas tardes para todos los compañeros del Consejo, para nuestra secretaria, la asistente, para nuestra asesora jurídica, para el personal de la administración municipal que se encuentra acá en el recinto. Adolfo, un saludo muy especial. A ver, de todas maneras es reconocerles que en el acuerdo se tuvieron en cuenta todas esas modificaciones que se hicieron. Pues esta semana tuvimos una experiencia no muy grata, pero realmente es que de lo que había en el acta cuando empezamos, no había quedado prácticamente nada. Entonces eso es básicamente eso lo que pasó, porque son dos comisiones que fueron muy similares, pero acá hay algo diferente, y es que sí se acogieron realmente a las observaciones que se les habían hecho. Yo leyendo el acuerdo, yo considero, y no sé de pronto los compañeros si ustedes consideran lo contrario, pues igual para eso estamos acá, para que nos quede bien organizado. Yo considero que el artículo 3º, que es del acuerdo 029, no es necesario tenerlo textualmente en este acuerdo, sino solamente en el mismo acuerdo, en el cuarto, colocar cuáles son los artículos que quedan vigentes del 029 y
y los que se derogan y listo. O sea, no es necesario traerlo acá porque si no entonces sería un trabajo, o sea, cuando se esté aprobando el acuerdo para modificar modificar el 028 del 2012 y el 029 para acabarlo de derogar, entonces tendríamos que volver a citar este acuerdo que estamos aprobando hoy. La idea es que los acuerdos tomen independencia, o sea, que vayan el uno por un lado y el otro por el otro hacia el deporte, pero que o sea, que sea más fácil administrativamente manejarlo tanto para la administración municipal como para el consejo para futuras modificaciones. Entonces yo creo que eso es lo que yo considero. También considero que en el artículo sexto veo que hay algo que no es necesario tenerlo. Porque dice, el presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones anteriores que le sean contrarias. Yo creo que eso anterior sobra, o sea, es solamente colocarle, todas las disposiciones que le sean contrarias. Listo, yo creo que ahí se podría hacer la modificación. Y con respecto al título, yo veo que hay algo que es redundante. El título quedó así: por medio del cual se establecen los estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos. Se deroga parcialmente el acuerdo 029 del 2013, se deroga totalmente el acuerdo 014 del 2014 y se dictan otras disposiciones. Para mí ese se deroga totalmente sobra, sino que lo que está haciendo es referencia al que se deroga parcialmente. Pero si lo hiciéramos al contrario, no habría necesidad de colocar eso, porque los títulos ojalá fueran lo más resumidos posibles, porque cuando la gente va a buscar prácticamente, en un buscador es más fácil encontrarlo entre más resumido esté. La propuesta que yo tengo, el cambio que se hiciera fue primero colocar el acuerdo que se deroga totalmente y después entonces así diría así: por medio del cual se establecen los estímulos y incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos. Se deroga el acuerdo 014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013, desde el 2014, desde el 2013, y se dictan otras disposiciones. O sea, yo creo que es invertirlos, primero colocar el que se deroga totalmente y después el que se deroga parcialmente, y así no hay que redundar sobre ese tema que, el uno dice se deroga parcialmente y el otro dice se deroga totalmente. Ese totalmente para mí sobra. Queda es algo de forma, no de fondo, pero queda como más bien redactado. Ya esas son las propuestas que les hago. Por mi parte, el acuerdo cumplió lo requerido desde la comisión. Esas son las observaciones que les hago. Gracias, señor presidente. A usted, concejal Orley. Ya no habiendo más proposiciones de los corporados, entonces, secretaria, pasamos a las modificaciones del concejal. ¿Quién pueda, concejal Orley? Y le aclara las modificaciones a la secretaria para que quede bien reglamentada en este proyecto de acuerdo en el cual se establece unos incentivos, un estímulo de incentivos y reconocimiento al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, y se deroga exacto. Ok.
Entonces me permito leer las modificaciones propuestas por el concejal Orley. En el artículo 6º del proyecto de acuerdo sería quitar la palabra anteriores y en el título quitar la palabra totalmente e invertir el orden de los enunciados de los acuerdos, el cual quedaría de la siguiente manera: por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, se deroga el acuerdo 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013 y se dictan otras disposiciones. Entonces ponemos a... Bien puede aconsejar. Falta uno, el artículo que viene del acuerdo 029, quitarlo de este acuerdo y donde se están y el artículo donde se están enunciando cuáles son los que se derogan, también enunciar cuáles son los que quedan vigentes. Muy bien, entonces ya nos dice la asesora acá que considero que las propuestas del concejal Orley sí son viables. Bueno, entonces sometemos a votación las modificaciones. Bien, Sí. pueda secretaria, por favor, a someter a votación las modificaciones por el concejal Orley Rojas. Se someten a votación las modificaciones propuestas. Álvarez Cárdenas, Lilia del Carmen. Apruebo. Álvarez Lopera, John Jaime. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. ¿Sí? Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Sí. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Sí. Muñoz Mesa, Marta y Dalí. Apruebo. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Apruebo. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, Joan Fernando. Sí. Señor presidente, me permito informar que las modificaciones propuestas son aprobadas por 11 concejales y quedan así en el proyecto de acuerdo. Muy bien, secretaria, por favor, a someter a votación el título del proyecto de acuerdo. Se somete a votación el título del proyecto de acuerdo, por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se deroga el acuerdo 014 del 2014 y parcialmente el acuerdo 029 del 2013 y se dictan otras disposiciones. Álvarez Cárdenas, Lilia del Carmen. Apruebo. Sí. Álvarez Lopera, John Jaime. Sí. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo el título. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Apruebo. Muñoz Mesa, Marta y Dalí. Apruebo el título. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Apruebo. Rodán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, Joan Fernando. Sí. Señor presidente, me permite informar que el título del proyecto de acuerdo es aprobado por 12 concejales. Gracias, secretaria. Por favor, someter a votación el articulado del proyecto de acuerdo. Se somete a aprobación el articulado del proyecto de acuerdo. Álvarez Cárdenas, Lilia del Carmen. Apruebo. Álvarez Lopera, John Jaime. Apruebo el artículo. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo el articulado. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Apruebo. Muñoz Mesa, Marta y Dalí. Apruebo el articulado. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Apruebo. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, Joan Fernando. Sí. Señor presidente, me permito informar que el articulado del proyecto de acuerdo es aprobado por 12 concejales. Por favor, a someter a votación para que el proyecto de acuerdo pase a ser acuerdo municipal. Se somete a votación para que el proyecto de acuerdo pase a ser acuerdo municipal. Álvarez Cárdenas, Lilia del Carmen. Apruebo. Álvarez Lopera, John Jaime. Sí. Amaya Molina, Luz María. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Monsalve Mira, León Darío. Apruebo. Muñoz Mesa, Martí Dalí. Apruebo. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Sí. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, Joan Fernando. Sí lo apruebo. Señor presidente, me permite informar que el proyecto de acuerdo es aprobado por 12 concejales y pasa así a ser acuerdo municipal. Muy bien, secretaria. Gracias a la ponencia de
de presupuestos, al ponente Joan Fernando Taborda, al secretario de la administración municipal, a Diego, al compañero Adolfo, Diego y Carlos. Gracias, pues acá bien pueda Adolfo, se despide de la comunidad y muchas gracias por sacar este proyecto adelante que es tan importante para el deportista del año. Concejales, no, agradecerles el respaldo a este proyecto de acuerdo. Considero que es importante para seguir reconociendo y exaltando a nuestros deportistas, pero también desde una responsabilidad, seguir obviamente incentivando y premiando como la excelencia deportiva. Tenemos un gran talento en Santa Rosa de Osos, entonces para la administración municipal, para la Secretaría de Deportes es fundamental que hayan tenido este respaldo y esperamos obviamente estar a la altura de las expectativas en muchos aspectos a nivel deportivo y definitivamente en Santa Rosa de Osos tenemos mucho talento, quisiéramos tener muchísimo más recursos, pero esto es una decisión muy responsable que se realiza el día de hoy. Reiterarles ese agradecimiento por el respaldo a mi equipo de trabajo, a mis directores operativos, a cada uno de los monitores de la Secretaría de Deportes, extenderles también el agradecimiento y por supuesto a la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Luis Bernardo Molina Granda. Un saludo para toda la comunidad y esperamos estar a la altura de las expectativas en este cargo de la Secretaría de Deportes. Muchas gracias. Claro que sí, Adolfo. Feliz noche para usted. Por favor, secretaria, continuar con el orden del día. Quinto, proposiciones y varios. No, él iba a hablar. ¿Me da por favor un momentico la palabra? Bien pueda, Diego. Gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes para toda la corporación. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo pues también para la comunidad. Pues gracias pues a toda la corporación porque de alguna manera el proyecto de acuerdo se acogió de la mejor manera. También pues quiero disculparme pues públicamente también frente al proyecto de acuerdo de esta semana también. Pues de alguna u otra manera pues esto es algo jurídico, político, pero acogemos con mucha humildad y con mucha responsabilidad las modificaciones que se nos hicieron, las sugerencias, y esperamos pues que desde la administración y desde la oficina jurídica pues estos proyectos futuros, como lo mencionaba el concejal Joan Taborda, pues en futuras ocasiones se presenten de muy buena manera, tanto jurídicamente, socialmente y siempre pues beneficiando a la comunidad y pues por sobre cualquier otra cosa acogiéndonos con mucha humildad y con mucho respeto a las modificaciones y sugerencias que la corporación haga en su debido momento. Entonces, no, gracias presidente, gracias por el uso de la palabra y seguiremos pues fortaleciéndonos para que futuros proyectos de acuerdo salgan de la mejor manera y sean aprobados. Feliz tarde. Claro que sí, Diego. Muchas gracias a usted. Bien pueda, secretaria, pasemos otra vez a la orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Bueno, ya no... A ver, proposiciones. Les recordamos que el día de mañana tendremos la sesión a las 4 de la tarde, en el cual tendremos el debate y votación del proyecto de acuerdo, el 002 y el cierre de sesiones, donde también estará el señor alcalde en el cierre de sesiones, donde nos va a traer una gran información de varios proyectos de acuerdo que se vienen para nuestro municipio. Creo que históricamente mañana lo que nos va a decir el señor alcalde va a ser histórico para Santa Rosa. Entonces, no siendo más, damos por terminada la sesión. Feliz noche para todos.